Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar un tema importante que se llama género lírico. Este es uno de los géneros que pertenece a los géneros literarios y que Aristóteles los dividió en tres partes para poderlos estudiar de manera más fácil. El primero, acuérdense que es el género narrativo, el segundo es el género lírico y el tercero es el género dramático. En la clase anterior hablamos del género narrativo y vimos cuáles son sus características. En esta ocasión vamos a enfocarnos solamente a lo que es el género lírico y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta clase. El objetivo es conocer y comprender textos líricos. Y por supuesto, lo vamos a hacer aplicando los conocimientos adquiridos que ya tenemos desde la primaria. Muy bien. Iniciamos primero con una pregunta: ¿qué es la poesía lírica? La explicación es que es una finalidad primaria, es revelar sentimientos en el lector u oyente. Veamos acá, al hablar de sentimientos, nos enfocamos a lo que es la función emotiva. Acuérdense que ya vimos las funciones del lenguaje y en la función emotiva nos da a conocer el sentimiento propio del emisor. En este caso, nos da a conocer los sentimientos del autor. El lector o auditor se identifica con lo leído según la experiencia, ¿verdad? En este caso vamos a actuar de manera del emisor, por parte del emisor, o vamos, si somos lectores, por parte del receptor. Si, por parte del emisor, solamente si nosotros somos el autor de alguna obra, y de receptores estamos si somos los lectores o escuchamos alguna poesía o alguna obra lírica. Bien. Dice, ¿por qué se llama género lírico? La palabra lírica deriva de la palabra lira, que es un instrumento musical parecida a un arpa. Este instrumento lo utilizaron o lo inventaron desde épocas antiguas. ¿Cómo se escribe un texto poético? Esto sí es importante que lo sepan, porque dice, debemos tener en cuenta que se escriben en verso o prosa poética. Verso o prosa poética. También se puede escribir utilizando las rimas, dividiendo los versos o formando estrofas, pero sujetos a una métrica determinada para que pueda ser un texto poético. No nada más se va a hacer a lo tonto un texto poético, sino que tiene su reglamento para escribir poesía. No se trata de hacerlo nada más al ahí se va. Muy bien. Vamos a ver primero. Para escribir un texto poético necesitamos utilizar lo que es el verso. ¿Qué es un verso? La línea o renglón escrita de un poema. Y bueno, aquí hay una forma de escribirlo de manera que nos lo describen, pero en verso, ¿verdad? Y entonces, cada uno de estos renglones se dice que se llama verso. Por ejemplo, en que las sílabas damos, este es un verso. De nuestras simples palabras, este es otro verso.
Verso es una forma rara, ese es otro verso. O sea, este conjunto de versos nos forman una estrofa. Ahora, utilizamos otro elemento importante que se llama rima. ¿Qué es la rima? La reunión de uno o más versos con una coincidencia en sus terminaciones. Claro, hay varias formas de definir lo que es la rima, pero esta es una donde se entienda que al finalizar cada uno de los versos debe de haber igualdad total o parcial en las terminaciones. Muy bien. La rima se clasifica en tres: asonante, consonante y libre. Decimos que es una rima asonante cuando solamente hay una coincidencia parcial de los sonidos en la terminación de los versos. Se repiten solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. La rima consonante, esta es más fácil de identificar. Hay una coincidencia total en la terminación de los versos a partir de la última vocal acentuada. Y por último tenemos los versos libres. No coinciden los sonidos vocálicos en la finalización de las palabras, pero también es un tipo de rima. Fíjense bien, la rima es importante y la estamos utilizando constantemente en los escritos poéticos. Bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo de rima asonante. Se encontró una perla al abrir la tela. Aquí tenemos que trabajar los acentos. Aunque aquí no hay tilde escrita, pero hay un tipo de acento en la palabra perla, ¿verdad? Entonces, el acento está en la E. Lo mismo la palabra tela, ¿verdad? El acento está en la E. Muy bien, la rima consonante. Como brilla aquella estrella, cada día está más bella. Aquí sí vemos que el acento está en la E y el otro también está en la E, y a partir de la E las terminaciones son idénticas. Entonces, solamente se trata de un acento prosódico porque solamente se pronuncia pero no se escribe, pero es un acento dentro de los 5 tipos de acentos que hay. Y el verso libre dice: detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Aquí la verdad pues no hay coincidencia, pero en grande y hombre cuando menos terminan en la misma vocal. Entonces, esos son los tipos de rima que estamos utilizando constantemente en las composiciones poéticas. Bueno, también se pueden organizar dentro de lo que son las estrofas, ¿verdad? Por ejemplo, la rima continua, que todas las terminaciones de los versos terminan igual. La rima pareada, que solamente en pares de versos terminan igual y los demás no. La rima abrazada, que es la que el primer verso rima con el cuarto y abrazan a la vez un verso en cada par. Y la rima alternada, que solamente van uno sí, uno no, uno sí y uno no. Muy bien. Vamos con las estrofas. Estas están marcadas por el cambio de rima en los versos. Las estrofas se separan por puntos apartes. Si hacemos un conjunto de versos, forman una estrofa. Ponemos un punto y aparte, dejamos un renglón y comenzamos otra estrofa. En los textos líricos podemos identificar una voz ficticia creada por el autor que expresa sentimientos provocados por un objeto lírico. El objeto lírico generalmente es el hablante lírico, que no es el poeta, porque el poeta es el autor, solamente hay un objeto que es el que lo inspira. Aquí decimos ejemplo: un poema escrito por un adulto
el poeta en que es su niño y el hablante lírico hable de su madre. Bueno, tenemos varios tipos de textos poéticos. Por ejemplo, la poesía, los poemas, las canciones, los trabalenguas, las adivinanzas, las retahílas, las odas y el caligrama. Aprovecho para explicar qué son las retahílas. Estas las estamos utilizando mucho porque son juegos de palabras que nombran sucesos en forma de rima. Generalmente las utilizamos en versos para niños. Por ejemplo, la de acerrín, acerrán, en otro donde decimos, el que fue a la viga perdió su silla, el que fue al león perdió su sillón, etcétera. Otra retahíla es de tin, marín, de dumping wave, etc. Otra sería una cosa me encontré, 4 veces la diré, etc. Entonces, estas se llaman retahílas, que son juegos de palabras, pero que las utilizan para los niños. Aquí tenemos un ejemplo de una adivinanza, ejemplo de un trabalenguas, que eso los estamos utilizando desde la primaria y las hemos estado trabajando en la clase de español. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un fragmento de un poema, ¿verdad? Ejemplo de una oda. También las odas son como alabanzas y se utilizan mucho en las cuestiones religiosas. Sin embargo, se utilizan también en algunas otras cuestiones de nuestra vida cotidiana. Y por último tenemos lo que es el caligrama. El caligrama, bueno, se utiliza de diferentes formas y lo podemos utilizar de diferentes maneras. Podemos organizarlas por ejemplo, aquí está en forma de un corazón, las podríamos utilizar así en fila, en hileras, formando otra figura, etcétera, en un círculo, etcétera. Ese es un caligrama, pero aquí tiene que ver lo que es la letra, ¿verdad? La forma de escribir, por eso es caligrama, forma de escribir. Bueno, entonces a esto se refiere lo que es el género lírico. Se basa principalmente en lo que es la poesía y generalmente están escritos en verso o prosa poética. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta explicación y les voy a dejar una tarea de un autor llamado Antonio Machado, un autor español, que con mucho ingenio y creatividad hizo un poema a las moscas. Y se las dejo en la sección de tarea para que la trabajen utilizando esta explicación. Saludos a todos.